Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, el sumario de algunos de los temas que vamos a desarrollar en este programa. Brasil, el epicentro mundial de la pandemia, desarrolló su propia vacuna contra el COVID-19. El Instituto Butantan anunció que ha pedido la autorización a las autoridades sanitarias de este país para comenzar la fase 1 de pruebas en personas. 40.000 dosis serán elaboradas. Esta buena noticia contrasta con las cifras que se están viendo en ese país. Más de 300.000 personas han fallecido a lo largo de la semana y hubo también récords de 100.000 personas contagiadas en un espacio de 24 horas. El confinamiento y las restricciones comienzan a la par de la Semana Santa. Tenemos los detalles desde la ciudad de Río de Janeiro. Hablaremos también de la contradicción que está viviendo Chile, el país líder en la vacunación en la región de América Latina, pero que superó su récord histórico de contagios desde el inicio de la emergencia sanitaria. Más de 7.000 nuevos casos en solamente 24 horas. Buena parte del país va a regresar a un confinamiento riguroso debido a esta segunda ola que se está mostrando mucho más agresiva que la anterior. También en minutos daremos un vistazo a cómo está la situación en ese país suramericano. Y hablaremos de Estados Unidos, que hizo frente esta semana a situaciones insólitas, como la llegada masiva de turistas a la ciudad de Miami con motivo del receso de primavera. Las autoridades locales tuvieron que decretar el toque de queda y vamos a ver cómo está avanzando la situación en esa ciudad del estado de Florida. Esto mientras el país contabiliza 30 millones de casos confirmados de COVID-19. El presidente Joe Biden también dobló su apuesta y espera inmunizar a 200 millones de personas en sus primeros 100 días de mandato. Veremos si esto es factible, si se puede lograr. Pues vamos a comenzar entonces directamente en Brasil. Vamos a profundizar allí la situación que se está viviendo en este país suramericano. Sigue siendo crítica la situación allí en este país. Para algunos científicos, analistas, es el ejemplo claro de todo lo que podría salir mal en la pandemia. En este caso del coronavirus, con más de 100.000 casos nuevos registrados en solamente 24 horas, registrados a lo largo de esta semana. Allí los hospitales están llenos, el confinamiento y una vacunación dispar hacen que Brasil sea un motivo de preocupación para la región, sobre todo para países como Uruguay, Paraguay, Bolivia, que tienen ciudades fronterizas que en muchos casos comparten infraestructura y que hacen parte de una sola zona urbana. Demos un vistazo a cómo están las cifras allí. Para el cierre de esta semana, Brasil contabiliza más de 12.320.000 casos confirmados. Unos 10.808.499 personas se han recuperado ya del COVID-19 en ese país y han fallecido 303.462 personas. Esto mientras que la vacunación avanza, ya 16.56 millones de personas están ya vacunadas. Y la buena noticia llega desde el Instituto Butantan, que anunció que su proyecto de una vacuna contra el COVID-19 entró en la fase 1. Ya solicitaron la autorización para que sea aprobada en humanos. Brasil y Cuba serían entonces los primeros países en América Latina en desarrollar su vacuna propia contra el COVID-19. Así está la situación en este país. Veamos. Por fuera parece un día tranquilo, pero un piso más arriba se trabaja contra reloj para conseguir plazas en las unidades de cuidados intensivos. Estamos gestionando nuevas camas para atender la demanda. Vinicius trabaja de sol a sol para salvar vidas. Río de Janeiro suma 20.000 muertos de los 300.000 registrados en todo el país. En las últimas 2 semanas, la media de fallecidos creció un 67%. Este equipo hace la captación de plazas, identifica las camas vacías en nuestra red y las pone a disposición para los médicos reguladores. Lo que nos preocupa desde el inicio de la pandemia es que el aumento de casos sea abrupto, sea todo a la vez. Desde esta central, los enfermos más graves son enviados a hospitales como este, que es una referencia en la región. Aquí los pacientes intubados son cada vez más jóvenes. Había muchas camas vacías que se han llenado en las últimas 2 semanas.
Lo que acontece muchas veces es que el paciente no consigue llegar hasta nosotros por una cuestión de vulnerabilidad familiar o social. Ellos no consiguen tener acceso a los servicios sanitarios, entonces no tenemos la noción real de los casos que están aconteciendo, porque muchos de ellos ni conseguimos tratarlos. Muchos pueden morir antes en sus casas. Otra preocupación es la posible falta de oxígeno. Esta empresa abastece los principales hospitales públicos y privados de Río. Están en contacto permanente con las autoridades sanitarias para poder satisfacer una demanda que crece cada día. Espero que no haya un colapso en Río, pero si lo hay, vamos a traer oxígeno desde otras ciudades que están mejor para darnos este apoyo. El viernes, Río de Janeiro empieza un lockdown de 10 días para intentar contener el avance de la pandemia. Para ello es necesario que los ciudadanos colaboren y que las playas queden así, desiertas. Vamos a profundizar en la situación de este país suramericano. Está con nosotros Valeria Zacone, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Río de Janeiro. Hola Valeria, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa y quiero que comencemos por las cifras. Más de 300.000 personas fallecidas, 100.000 personas contagiadas en solamente 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando allí? Todos pensábamos que ya habíamos llegado a la peor de la situación que se podía ver en Brasil, pero esto cada vez demuestra que se agrava más. Brasil está lejos de superar el peor momento de la pandemia. Esta semana se contabilizaron los 300.000 muertos y además hubo días de picos con más de 3.000 muertos en 24 horas. Sin embargo, los epidemiólogos advierten de que si se sigue con este ritmo de contagio, se puede llegar a más de 5.000 muertos diarios. Una novedad en esa segunda ola, que está siendo causada mayoritariamente por la variante brasileña, es que los jóvenes están siendo muy afectados. En el estado de São Paulo se ha duplicado el número de contagios entre los jóvenes de 15 y 29 años. Y en esta misma franja de edad, las hospitalizaciones en tan solo un mes han pasado del 5 al 12,5%. Además, los relatos de los médicos son terribles. Advierten de que se están acabando los medicamentos para intubación. En algunos casos, los médicos, a falta de relajante muscular y de analgésico, están usando medicamentos que dan somnolencia como antipsicóticos o antialérgicos. Hay que recordar que el gobierno de Jair Bolsonaro no se preparó para comprar esos medicamentos necesarios para la intubación, no tuvo la visión de que la pandemia podría empeorar y en agosto prohibió la compra de más medicamentos. Los médicos dicen que los hospitales parecen escenarios de guerra. Valeria, precisamente el presidente Bolsonaro ha sido muy criticado por los mismos brasileños y por la comunidad internacional, pero tal parece que está cambiando un poco la estrategia. Ya lo vemos en público utilizando mascarilla, hablando de la vacunación, hasta creó un comité para luchar precisamente contra la pandemia, ya incluso un año después de haber empezado allí en este país. Jair Bolsonaro ha cambiado de actitud. En los actos públicos ya usa mascarillas y además defiende abiertamente la vacunación, algo que no hacía hace tan solo pocas semanas. En un discurso televisado esta semana prometió a los brasileños que antes de que acabe el año todos estarán vacunados y que está trabajando para proporcionar 500 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, sigue atacando el lockdown, defendiendo la economía y defendiendo el llamado tratamiento precoz, es decir, medicamentos cuya eficacia no ha sido comprobada científicamente, como la cloroquina o la ivermectina, que es un vermífugo. Además, esta semana supimos que algunos pacientes que hicieron un uso prolongado de ivermectina como prevención contra el COVID han sido hospitalizadas y al menos 3 pacientes van a necesitar un trasplante de hígado. Valeria, muy destacado esta semana, en las últimas horas, incluso ese anuncio del Instituto Butantan, que dijo que una de sus vacunas ya entraría a la fase 1, es decir, a fase de pruebas en personas. Sería una de las primeras vacunas hechas en Sudamérica, la primera en Sudamérica. ¿Qué más información hay al respecto?
Hoy el Instituto Butantan de San Paulo, el mismo que desarrolla la vacuna Coronavac junto a laboratorios chinos, ha anunciado que hará la primera vacuna 100% brasileña. Llevan un año trabajando en ello y ahora la van a presentar a la Agencia del Medicamento. Si todo va bien, a partir del segundo semestre empezarán la producción. Es una buena noticia en un país que tiene 212 millones de habitantes. Sabemos que las vacunas son objetos de luchas geopolíticas y un país con una población tan grande va a poder ser mucho más independiente en la lucha de la pandemia si es capaz de producir su propia vacuna. El gobernador de San Paulo, João Doria, la ha anunciado con mucho orgullo y para muchos analistas políticos es otro gol contra Jair Bolsonaro, su antiguo aliado y hoy su archienemigo político. Recordamos que Doria importó la vacuna desde China y que Bolsonaro lo estuvo atacando durante meses, llamándolo incluso de vacina, un juego de palabras despectivos, y finalmente se tuvo que rendir a la evidencia y comprar la vacuna que a su vez Doria había comprado en China. Curiosamente, hoy el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, ha anunciado otra vacuna 100% brasileña que está siendo desarrollada en la Universidad de Ribeirão Preto, también en el estado de San Paulo. Él ha dicho que se trata de una coincidencia, que el anuncio sea en el mismo día, pero que es muy bueno para Brasil. A lo largo de este año hemos notado el incremento en esa tensión entre el presidente Bolsonaro y el gobernador Doria, el gobernador del estado de San Paulo. Precisamente la polarización allí en Brasil no ha dejado que los recursos evolucionen y avancen en las asignaciones para los diferentes estados, porque hay confrontaciones políticas. Esto ha hecho que incluso poder hacer frente a la pandemia sea muy difícil allí en Brasil. ¿Qué es lo que sucede? La gestión de la pandemia está creando tensiones entre los poderes. Esta semana el presidente del Congreso, Arthur Lira, amenazó a Bolsonaro de impeachment. Hay que recordar que los primeros 2 años de legislatura se acumularon más de 60 peticiones de impeachment en la Cámara, pero el antiguo presidente del Congreso no quiso seguir adelante porque decía la popularidad del presidente es demasiado alta. Sin embargo, esta popularidad se va erosionando a medida que sube el número de muertos por el coronavirus. El centro que da el soporte político al gobierno de Bolsonaro ya quiso una primera víctima, el ministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, que fue destituido la semana pasada. Ahora la próxima víctima podría ser Ernesto Araújo, el ministro de Exteriores, que representa la ala ideológica más conservadora del gobierno de Bolsonaro. Araújo ha pasado el año de la pandemia atacando a China, una decisión no muy inteligente teniendo en cuenta que el principio activo para producir las vacunas en Brasil tiene que venir de este país. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter y de hecho hay muchas voces críticas que dicen que lo único que hace Araújo es escribir tweets y intoxicar el ambiente diplomático. En la prensa ya se barajan nombres para sustituir al ministro de Exteriores y todo apunta a que la próxima semana será movidita en Brasilia. Gracias, Valeria, por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. Cambiamos de país, nos vamos hasta Chile. Este país rompió el récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. 7.626 nuevos casos de COVID-19. Después de que el Ministerio de Salud identificó varios casos de la variante brasileña y británica, las autoridades se vieron obligadas a enviar a confinamiento varias regiones del país, entre ellas la región metropolitana, que incluye a Santiago, la capital. A partir del sábado, unos 7 millones de habitantes van a quedar aislados en sus viviendas. Este panorama contrasta con la rápida vacunación que supera ya los 9.4 millones de dosis aplicadas en ese país suramericano. Así es como están las cosas en Chile, pero vamos a profundizar en este tema con Patricia Luna, nuestra corresponsal en la ciudad de Santiago. Hola, Patricia. Hablemos primero de ese récord que tuvo al final de la semana Chile. Más de 7.000 personas contrajeron la enfermedad, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia. ¿Qué dicen las autoridades?
Buenas tardes, Santiago. La situación es bastante crítica en Chile, que atraviesa el peor momento de la pandemia hasta ahora. Este viernes se registraba la cifra de contagios más alta reportada en un solo día, 7.656 casos, y se teme mucho porque las unidades de cuidados intensivos de los hospitales a lo largo de todo el país, y no solo en la región metropolitana, como ocurrió en la primera ola, se encuentran completamente desbordados en su capacidad a más de un 95%. Los trabajadores de salud vienen advirtiendo de qué es lo que va a ocurrir cuando estas cifras se traduzcan en un ingreso de un 15% en las unidades UCI, lo que podría hacer que el sistema se encuentre completamente desbordado en las próximas semanas. Patricia, está por comenzar la Semana Santa en todo el mundo católico, por supuesto allá en Chile también, y las autoridades han tenido que enviar un confinamiento riguroso, ya lo estábamos mencionando, varias regiones, entre ellas la región metropolitana donde está la ciudad de Santiago. ¿Cómo se están preparando? La perspectiva del gobierno, el sentimiento de los ciudadanos, volver otra vez a estar confinados en esta semana religiosa. A partir de este jueves, 14 de los 15 millones de chilenos se encuentran bajo una cuarentena absoluta. A esto se sumarán nuevas comunas en la región metropolitana, que estará de nuevo en su totalidad confinada a partir de este sábado, y también otras comunas en el resto del país. En total será un 84% de los chilenos los que se encuentren bajo un encierro total. Sin embargo, los expertos cuestionan la eficacia de estas cuarentenas, que tienen poca adhesión entre la población chilena, y citan, por ejemplo, según relataba el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, el caso de Punta Arenas, en el que después de 5 meses de confinamiento el número de casos era mayor al salir de la cuarentena que antes de comenzar, y en una ciudad de 150.000 habitantes se concedían 70.000 permisos a trabajadores considerados esenciales. Por eso piden al gobierno que las cuarentenas sean estrictas, que se reduzca el número de permisos que se conceden y que todo el mundo se adhiera para que de verdad se produzca una reducción de la movilidad necesaria para bajar la circulación del virus. Patricia, quiero preguntarle por la contradicción que está viviendo este país. ¿Qué dicen las autoridades? Porque se han esforzado mucho para tener una altísima tasa de vacunación. Son el ejemplo en la región suramericana, de hecho, en buena parte del mundo. Pero también, como vemos, el nivel de contagio y de las personas que están falleciendo sigue siendo muy alto, y también hay un desgaste de los equipos de los médicos y de la misma sociedad. ¿Qué dicen allí? Pues nos encontramos precisamente cerca de un centro de vacunación donde se sigue inoculando a las personas, y lo que sabemos es que la campaña de vacunación sigue avanzando de forma veloz. Chile ya ha vacunado con una dosis a más de 6.200.000 chilenos y con 2 dosis a 3,2 millones de chilenos, es decir, hay un 18% de la población que ya está completamente vacunada, mientras que más del 38% total de la población ya ha recibido una primera dosis. Sin embargo, como ocurrió en otros países, como por ejemplo Israel, la vacunación toma en tardar efecto y verse reflejada en las cifras de contagios diarios, y los expertos también señalan que el hecho de que se esté vacunando mayoritariamente con la vacuna china Sinovac, cuya eficacia no está tan demostrada como otras vacunas, lanza dudas sobre cuándo se va a poder ver un reflejo de los datos de la vacunación en los datos de contagios diarios. Muchos de ellos apuntan que en torno a abril y mayo debería empezar a sentirse en la cifra de mortalidad, y también lo que ha señalado el ministro Enrique París, el ministro de Salud, es que se empezará a sentir cuando se haya alcanzado a los 15 millones de 19 millones de chilenos que quieren vacunarse para conseguir la inmunidad de rebaño, algo que ocurriría a finales de junio. Patricia, Chile está haciendo frente a este nuevo pico de contagio, una nueva ola, le llaman allí, han identificado variantes británica y también brasileña allí en el territorio chileno. ¿Qué diferencias hay entre la emergencia de esa primera ola y la que se está viviendo ahora en el país? Pues en relación a una primera ola, entonces sabíamos mucho menos del virus que sabemos ahora. Sin embargo, también en esta ocasión las personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son población mucho más joven, por debajo de los 50 años, y ellos tienden a ocupar las camas UCI también durante más largo tiempo. Y por otro lado, también, si en un principio la carrera era por los ventiladores mecánicos, ahora preocupa no la disponibilidad de camas UCI, sino de personas que puedan atender, operar esa complejidad
complejidad que implica estar ingresado en una cama UCI con coronavirus. Y esto porque los trabajadores de salud, después de un año en el que han estado en primera línea luchando sin cesar contra la pandemia, se encuentran muy agotados, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Entre un 20 y un 25% de ellos, según datos del Colegio Médico, se encuentra de licencia médica debido a problemas relacionados con su salud mental después de ver morir a muchas personas durante este año. Eso hace que los equipos estén muy mermados. Desde el Ministerio de Salud se ha buscado que tanto los estudiantes de últimos años de medicina, enfermería, como también personas jubiladas puedan incorporarse a los hospitales, y también se ha flexibilizado para que los médicos extranjeros puedan participar, pero aún así preocupa lo que puede suceder en las próximas semanas. También preocupa la identificación de ciertas cepas, especialmente la brasileña y la británica, en el país, que podrían tener una mayor agresividad y desde luego contagiar el virus mucho más rápidamente que en la primera ola. Pues es el panorama en Chile. Muchas gracias, Patricia, por este completo reporte desde la ciudad de Santiago, la capital chilena. Nos vamos ahora hasta México, país que se convirtió en el tercero en el mundo en superar los 200.000 fallecidos por COVID-19. Está solamente después de Estados Unidos y de Brasil, que ya vimos cuál es el panorama en ese otro país. Las autoridades sanitarias reportaron esta semana picos de contagio de más de 5.787 personas y la muerte de hasta 584 personas en 24 horas. El temor ahora está enfocado en el posible incremento en el número de casos de contagio con el inicio de la Semana Santa, en un país que es fervientemente católico y con múltiples eventos para esta semana que van a ser realizados durante la Semana Santa para hacer conmemoraciones religiosas. Se espera que haya un incremento en los casos. México se convirtió en el tercer país en superar la fatídica cifra de 200.000 muertes por COVID-19. En medio de la situación, el gobierno intenta aumentar la velocidad de la vacunación. En estos días se va a ir anunciando cómo vamos a destinar más vacunas y se van a aplicar más vacunas porque van a participar todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales, y se va a reforzar el plan de vacunación. La inmunización se ha ralentizado en el país por retrasos en la entrega de vacunas, lo que ha llevado al gobierno a señalar el acaparamiento de las dosis por parte de los países más ricos. Hasta el momento, tan solo el 0.6% de la población ha recibido las 2 dosis del fármaco, una cifra mucho menor que la de su vecino, Estados Unidos, que ha vacunado ya totalmente al 14% de sus habitantes. Algunos temen un nuevo repunte por la relajación de la conducta social de cara a las celebraciones de la Semana Santa. Pues yo creo que la gente debería de ser más consciente. Digo, ya está llegando la vacuna, pero no es para que empecemos a hacer fiestas, reuniones y todo lo que queramos, ¿no? De acuerdo con las cifras oficiales, en México se han registrado más de 2.214.000 contagios y 200.200 muertes. Sin embargo, el propio Ministerio de Salud del país ha asegurado que estas cifras podrían ser mucho mayores debido a la falta de pruebas generalizadas en la nación. Bueno, y como es habitual, revisemos las cifras de vacunación para el cierre de esta semana, pero en esta oportunidad en la región del Caribe. República Dominicana supera ya las 800.000 dosis aplicadas y se aproxima al 1.000.000 de personas inmunizadas. Puerto Rico cierra esta semana con más de 952.499 dosis aplicadas. Jamaica superó las 16.096 dosis, avanza lentamente, pero va poco a poco. Barbados llega a las 62.765 dosis aplicadas. Hay otros países destacados en la región, como por ejemplo Trinidad y Tobago, y también llama la atención de Cuba, que no ha recibido ningún tipo de vacuna procedente de la comunidad internacional. Precisamente vamos a ir hasta ese país, donde hay noticias alentadoras, porque se espera que esta nación caribeña comience la campaña de vacunación masiva a partir del mes de junio. Es uno de los últimos países de la región en hacerlo, pero lo va a hacer con vacunas propias. Los 2 desarrollos de vacunas cubanas ya están en la fase 3, mientras que otras 3 propuestas están muy cerca de finalizar las primeras fases de pruebas.
Cuba, como ya les estaba diciendo, no ha recibido lotes de vacunas de las grandes farmacéuticas internacionales. Tampoco hace parte del mecanismo COVAX de la OMS para recibir algunos lotes de vacunas procedentes de la comunidad internacional. Sin embargo, esperan que para el mes de agosto 6 millones de ciudadanos ya sean inoculados con lo que sería entonces la primera vacuna desarrollada en América Latina. Ahora empieza entonces la competencia con Brasil. La primera vacuna latinoamericana contra el COVID-19 está más cerca. Así lo anunció una alta funcionaria del gobierno cubano. Avanzando, pensamos que sobre junio estaría quizás el expediente al CENME, todo lo que lleva, las evaluaciones. Un inicio de inoculaciones que permite empezar a pensar en una vacunación masiva. Para agosto confían en haber vacunado a 6 millones de personas, más de la mitad de la población de la isla caribeña. Una estrategia que esperan que para final de año llegue al total de la población y después para el resto del mundo. Y que de ahí en lo adelante se pueda seguir trabajando en la fabricación de vacunas, no solo para Cuba, sino también para países que ya han mostrado determinado interés a nuestros amigos del CIGB. Cuba tiene 2 vacunas candidatas en fase 3, Soberana 2 y Abdala. Se encuentran en una etapa de ensayos clínicos que será combinada con estudios de intervención con los que esperan vacunar en mayo a 2 millones de personas. Además, están trabajando en otras 3 vacunas que están cerca de estar finalizadas. Fruto del embargo que vive la isla desde 1962 por parte de Estados Unidos, Cuba ha sido autosuficiente en la producción de vacunas y el 80% de las soluciones de su programa de inmunización se producen localmente. Una soberanía que llega a las vacunas contra el COVID-19 y de ahí Soberana, el nombre de 2 de sus fármacos. Y miren ustedes, esta semana hubo anuncios muy interesantes en Estados Unidos en medio de la controversia que dejó la llegada masiva de turistas a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en donde se presentaron aglomeraciones, tiroteos, peleas, arrestos y desobediencia por parte de los ciudadanos. Por ese motivo, las autoridades decretaron el toque de queda en esta ciudad. Esto tuvo lugar cuando también el país superó los 30 millones de casos de contagio, pero el gobierno se sigue mostrando muy confiado en ese ritmo de vacunación. Por este motivo, el presidente Joe Biden indicó que ya no serán 100 millones de ciudadanos, sino 200 millones de personas o 200 millones de ciudadanos los que van a ser vacunados en los primeros 100 días de su gobierno. Qué tan factible sea, sobre todo cuando una buena parte de la población tampoco confía en las vacunas y no quiere ser vacunado. Le hacemos la pregunta entonces a Mamen Sala, nuestra corresponsal permanente en la ciudad de Nueva York. Mamen, ya lo decíamos, 200 millones de personas van a ser inmunizadas, esa es la ambición del presidente. ¿Será fácil alcanzar esa cifra contando los 40 días que le quedan al presidente en estos primeros 100 días de mandato? Sí, el presidente Joe Biden se propuso administrar 100 millones de dosis contra el COVID-19 en sus 100 primeros días de mandato. Ese objetivo se ha cumplido en los primeros 58 días, así que ahora el presidente dobla el reto y dice que quiere llegar a los 200 millones de dosis administradas en sus 100 primeros días de mandato, que terminarían el 30 de abril. Desde luego es una hazaña ambiciosa, pero no imposible. Biden cree que puede conseguirlo y a la vista de los datos no resulta tan descabellado, porque en este momento se están administrando en el país una media de 2,5 millones de vacunas de manera diaria. Hay más de 130 millones de dosis administradas ya, con 88 millones de estadounidenses que han recibido al menos una dosis y con más de 44 millones de estadounidenses que están completamente vacunados. Muy buenas noticias, que se espera además que este ritmo de vacunación mejore en los próximos días, en los próximos meses. En muchos estados ya se está empezando a vacunar a todo aquel adulto que lo solicite. El último estado en anunciar esta iniciativa ha sido California, que a partir del 15 de abril comenzará a vacunar a toda la población adulta que quiera vacunarse. Mamen, ya mencionaba yo el caso de la ciudad de Miami. Lo que se vio allí fue un total descontrol por parte de los ciudadanos, violaciones a todas las medidas de bioseguridad y tuvieron que implementar medidas extremas para evitar más contagios. ¿Cómo va la situación allí ahora que finaliza la semana? ¿Qué han dicho? Y pues ya se apaciguaron un poco los ánimos de los turistas que llegaron allí.
Sí, el pasado fin de semana todos fuimos testigos de esas imágenes que parecían más bien de la época prepandémica que no de la situación que vivimos hasta ahora. Aglomeraciones de personas, una gran multitud, algo que obligó a la ciudad de Miami a imponer un toque de queda a partir de las 8 de la noche en la zona de entretenimiento, que es donde sobre todo se aglutinan todos los turistas, y a establecer también el estado de alerta en la ciudad del estado de Florida, porque la situación, digamos, se había completamente descontrolado, ¿no? Bien, este fin de semana, desgraciadamente, todos miramos otra vez a Miami porque la ola de turistas continúa allí, disfrutando de ese spring break, de ese descanso de primavera, y se teme que este fin de semana se vuelvan a repetir las imágenes que ya vimos el fin de semana pasado. El alcalde de la ciudad asegura que se ha reforzado el número de agentes para tratar que la población no se aglutine y no se cree en grandes grupos. Además, se ha establecido un cierre de las calzadas a partir de las 10 de la noche para evitar que mucha gente camine por ellas, y se va a tratar de controlar en la medida de lo posible esta situación. Dice el alcalde que esto no es más que caos y desorden, que pues bueno, procede de esos turistas que llevan meses confinados o viviendo esta pandemia y que están descargando toda su tensión en Miami, algo que desde luego no interesa a la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que el estado de Florida sigue ocupando el tercer puesto en cuanto a los estados que recogen más contagios en todo el país, por detrás de California y de Texas. Bueno, ya veremos qué tal el comportamiento de estos turistas que guarden la compostura este fin de semana allí en la ciudad de Miami, porque además de esta situación que se presentó en el estado de la Florida, esta semana también fue dada a conocer una cifra que no es muy alentadora, Mamen. 30 millones de personas contagiadas con COVID-19 en este país, que están haciendo muchísimos esfuerzos para mitigar el impacto, pero se siguen contagiando. Vemos el caso de Miami. Sí, Estados Unidos ha sumado más de 10 millones de nuevos casos en tan solo los últimos 3 meses, y ahora mismo superamos los 30 millones de contagiados en todo el país, con más de 547.000 fallecidos por COVID-19. La no tan mala noticia, porque desgraciadamente no es buena tampoco, es que lo que estamos viendo ahora mismo es que la media de fallecimientos diarios por COVID-19 está por debajo de las 1.000 personas, unas cifras que no se veían desde el pasado mes de noviembre. La mala noticia, y esto preocupa mucho a los expertos, es que la población se estaría relajando al positivismo, debido al positivismo traído por esa campaña de vacunación que está teniendo tanto éxito. No solamente las personas, también se están relajando los estados, muchos están levantando las restricciones, y los expertos advierten que lo peor pues todavía puede llegar, porque todavía no tenemos esta pandemia controlada y se teme mucho que haya otra ola de contagios como la que está ocurriendo en Europa. Los expertos están también muy preocupados por esas nuevas variantes, sobre todo la que primero se descubrió en el Reino Unido, porque muchos advierten de que podría convertirse en la variante predominante en Estados Unidos a finales de este mes o principios del que viene. Mamen, quiero retomar el tema de la vacunación. Ya lo mencionabas, 200 millones de personas para esos 100 primeros días de gobierno del presidente Biden. Es un esfuerzo enorme, y el stock de vacunas que tiene Estados Unidos es envidiable para muchos países en la comunidad internacional. Pero hay muchos ciudadanos que no confían en las vacunas, que no aceptan la existencia de la pandemia ni del COVID-19 y que no se quieren vacunar. ¿Qué va a pasar entonces con estas personas? ¿Qué va a pasar con ese enorme stock de vacunas que tiene disponible este país? Si hay algo de lo que se puede sentir orgulloso este país es que el suministro no está siendo un problema, están habiendo vacunas suficientes, pero aquí el problema, cuando la mayoría de la población, incluso el 50% de la población se vacune, es otro, y es convencer a los ciudadanos de que las vacunas son seguras. Según los últimos estudios que se han hecho, más del 54% de los estadounidenses aseguraba que no se iba a vacunar porque no lo acababa de ver claro. Esto supone un problema
bastante importante a la hora de conseguir esa inmunidad de rebaño, ese más de 70% de la población vacunada, que es, digamos, lo que necesitaríamos para poder tener la pandemia controlada y poder reabrir esa economía. Eso es lo que han dicho los expertos aquí. Así que cada vez son más las empresas, los anuncios y en general, pues por supuesto, los estados y el país y el gobierno en este país que animan a la población a vacunarse y que se hacen campañas para promover esas vacunas. Algunos legisladores incluso le han pedido al presidente Joe Biden que obligue a recibir la vacuna en el servicio militar, porque cada vez son más los que no quieren vacunarse. El servicio militar ahora mismo tiene una tasa de rechazo de la vacuna dentro del cuerpo de casi un 50%. Mamen, muchas gracias por este completo reporte del panorama en Estados Unidos y ese foco en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana con otro resumen de los hechos más destacados relacionados con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. Sigan cuidándose del COVID-19. La emergencia persiste. Quédese con France 24.